la eterna duda, ¿debemos comprar un piso o alquilar? Un reciente estudio nos dice que alquilar un piso de unas 2 habitaciones supera los 1.000 euros. Sin embargo, una hipoteca mensual nos saldría por casi 600. Así que, ¿qué hacemos, Nerea? Sí, Martina, esos datos que has dado son a nivel nacional. Vamos a centrarnos ahora en los datos de ese informe de Idealista, un reconocido portal inmobiliario, en el que nos muestra las opciones aquí en nuestra comunidad autónoma, desglosadas entre Huesca, Zaragoza y Teruel. Aquí a la izquierda ven la opción de compra y a la derecha la opción de alquiler. En el caso de la opción de compra hablamos de un piso con una hipoteca media, un piso de 2 habitaciones, es sobre el que se ha hecho el estudio, y la cuota de la hipoteca nos saldría en Huesca por 456 euros al mes. Eso sí, tendríamos que tener ahorrado un mínimo de 39.369 euros para poder adquirir esa vivienda y comprarla. ¿Qué sucede si optamos por alquilar? 548 euros al mes, una diferencia del 20% frente a la compra. Vamos con Zaragoza. En el caso de Zaragoza, la cuota de la hipoteca nos saldría por 384 euros al mes y necesitaríamos tener ahorrado 33.104 euros para poder optar a esa vivienda de 2 habitaciones. Pero si queremos vivir de alquiler, nos costaría esa cuota de renta al mes 642 euros. Hablamos ya de una diferencia entre la compra y el alquiler del 67%, un cambio sustancial en las cuotas mensuales. Y en cuanto a Teruel, la cuota de la hipoteca sería de 281 euros al mes. Necesitaríamos tener ahorrado algo menos, 24.260 euros, y si optamos por alquiler, 464 euros al mes. Así que según este informe, como ven, en las 3 provincias la diferencia de optar por compra frente al alquiler sería sustancial, entre el 20 y hasta el 67%. Gracias, Nerea. Gran diferencia de precio entre comprar o alquilar. Queremos hablar a esta hora en directo con Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. Buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días. Bueno, con estos datos que hemos visto de Aragón y con los datos a nivel nacional de una diferencia de casi 400 euros, ¿nos recomendarías comprar o alquilar? Lo primero de todo, tenemos que tener en cuenta que el precio es fundamental, pero no es el único factor que está influyendo. Yo, cuando la gente nos pregunta ¿qué es mejor para mí ahora mismo, comprar o alquilar? Pues depende mucho de la circunstancia personal de cada uno, de cuáles vayan a ser sus expectativas, de cuál es su situación familiar, personal, laboral. Quiero decir, hay muchos factores que influyen. Si miramos los datos, si miramos los números, los habéis tenido directamente en la pantalla, parece claro que resulta muy atractivo la opción de comprar una vivienda. En el caso de Teruel, por ejemplo, es del 65%, en el caso de Zaragoza estaríamos hablando de una diferencia del 67%, en el caso de Huesca un 20%, pero el gran escollo que se encuentran las personas a la hora de adquirir una vivienda son esos ahorros necesarios para poder acceder a una hipoteca, y eso es muchas veces lo que está frenando, sobre todo, pues a los más jóvenes y a las personas más vulnerables, los que les frena a la hora de poder acceder a una hipoteca. Y es un poco perverso, porque como los alquileres están alcanzando un precio muy alto, mientras están de alquiler apenas tienen capacidad de ahorro, y si no tienen capacidad de ahorro no pueden pegar el salto a comprarse una vivienda. Es lo que nosotros llamamos el círculo vicioso del alquiler. Porque vosotros calculáis de media en España que se necesitan unos 40.000 euros para dar esa entrada, y como nos decías, es la pescadilla que se muerde la cola. Si no podemos comprar, estamos siempre de alquiler, nos lo gastamos y no llegamos a los 40.000 euros. No, de hecho no son 40.000, son 48.500, es una cifra aún mayor, y es efectivamente lo que pasa. De todas formas, y por poner un poco de calma, tenemos que hablar que el mercado de Aragón es uno de los mercados más beneficiosos a la hora de comprar o alquilar una vivienda del resto de España. Quiero decir, si miramos la tasa de esfuerzo o el porcentaje de ingresos familiares que tienen que dedicar las familias para la compra o para el alquiler de una vivienda, se sitúan en cualquiera de las 3 capitales y en cualquiera de las 2 modalidades, venta o alquiler, entre el 15 y el 20%. La recomendación máxima sería del 33%, o sea, está muy lejos de llegar ahogados al pago de esa letra o al pago de esa cuota de alquiler. Evidentemente, estos son medias y siempre habrá casos, ¿no? Pero de media general en Aragón se puede llegar a pagar la cuota del alquiler o la letra hipotecaria sin grandes ahogos. Bueno, dices que en Aragón estamos un poco mejor, pero aún así la situación aquí también es crítica. ¿Qué se podría hacer desde las instituciones para intentar buscar una solución?
Pues yo lo digo siempre, el principal problema que tiene ahora mismo la vivienda, tanto en venta como en alquiler, es sin duda alguna la falta de oferta disponible. No hay oferta. Cualquier persona que entre ahora mismo en Idealista para comprar o para alquilar se dará cuenta que hay muchas menos viviendas de las que había hace un año. ¿Y qué es lo que hay que hacer para conseguir que los precios se contengan y empiecen a bajar? Pues hacer que afloren muchas más viviendas al mercado. En materia del alquiler, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues hemos visto que las políticas punitivas y coercitivas que acabaron con la firma de la ley de vivienda hace un año no han tenido mucho resultado. Tenemos ahora mismo un Ministerio de Vivienda y una oportunidad tremenda de intentar cambiar las cosas y hacer que ese desequilibrio vuelva otra vez a equilibrarse entre propietarios y inquilinos y que bueno, o sea, afloren muchas más viviendas. ¿Y qué es lo que ha pasado en venta? Pues que desde el pinchazo de la anterior burbuja inmobiliaria han sido años y años de no querer construir, no desarrollar suelo, y ahora mismo pues no hay suelo disponible, hay carestía de mano de obra y en fin, aunque se pongan ahora a construir las viviendas, quiero decir, llegarán tarde al mercado. Hay que ponerse y hay que ponerse cuanto antes. Hay que intentar quitar todas las trabas burocráticas y desde las administraciones públicas facilitar la promoción de nuevas viviendas allí donde se necesiten, que no se necesitan en todos sitios. Esto no puede ser otra vez como al principio de los 2000 que se construía por doquier, ¿no? Hay sitios donde sabemos que son mercados más dinámicos y estamos viendo pues que por movimientos migratorios y demás se necesitan más viviendas, pues allí donde se necesitan es donde hay que construirlas. Pues Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Precisamente en este último punto que nos comentaba Francisco está el Gobierno de Aragón, en ese plan vivienda que anunciaron ya hace unos meses, pero es la pescadilla que se muerde la cola. Muchos jóvenes querrían comprar, pero no pueden ahorrar para la entrada y siguen igual. Juan. Estaba recordando, justo hacía referencia esta persona que estaba hablándonos de la inmobiliaria, que en el año 2005-2006 tú llegabas al banco a hacer cualquier gestión, que no había tanta banca online, ¿verdad?, como ahora, y te salía cualquiera y te decía, pues pensa en comprarte un Porsche Cayenne, y era todo tan sencillo como subir la hipoteca. Claro, era la burbuja, ¿no? Y ahora nos encontramos con una situación en la que es imposible prácticamente, por no decir, es que es imposible que una persona que no tenga a lo mejor pues unos padres o una familia detrás tremendamente líquida, solvente, pueda abordar el comprar una vivienda. Estamos acá, el ejemplo que hemos puesto, esos 48.500 euros, estamos hablando de una vivienda de poquitos metros cuadrados. O sea, si tú quieres una vivienda de 90 metros cuadrados, que tampoco es pedir, no sé, la luna, entonces igual ya nos estamos yendo a 60, 70, 80.000 o 90.000 euros que la gente no tiene así despistadillos en el banco. Y más que nada no los tiene porque tiene que vivir. Y como tiene que vivir, se va de alquiler. Y claro, el alquiler está por las nubes, entre los pisos turísticos, las zonas tensionadas. Pues resulta absolutamente imposible. Entonces, claro, en la Constitución pone bien claro que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Y lo pone así. Es un derecho que yo creo que está consagrado, no, explicitado. Y además añade en su parte 2 que los poderes públicos tendrán que promover las condiciones para que esto suceda. Entonces, bienvenida sea esa iniciativa de vivienda pública y desde luego yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas porque hay una cantidad enorme de pisos vacíos y además hay muchos propietarios con miedo a alquilarlos por miedo a la ocupación y por miedo a muchas cosas que si se organiza bien desde lo público, creo que se pueden hacer grandísimas cosas. Desde luego es un problema que luego no podemos echar en cara a los jóvenes, pues que no, es que vosotros no queréis tener hijos, es que no queréis tener estabilidad, es que os queréis quedar hasta los 40 en casa. Yo creo que eso es verdaderamente injusto. Jorge. Tenemos un problemón con la vivienda, creo que es el gran elefante en la habitación y en algunos casos creo que podemos estar al borde incluso de un estallido social porque realmente hay un problema de acceso a la vivienda en los jóvenes. Es un problema que venimos arrastrando hace tiempo, pero conforme esos alquileres no paran de batir récord, pues se incrementa. Y los poderes públicos pues ciertamente han fallado, el gobierno central con sus regulaciones, el autonómico. Es verdad que es esperanzador el plan de vivienda que ha anunciado el gobierno de Aragón, también el Ministerio está haciendo algunos anuncios y un cambio de órbita para meter mano a este asunto, porque no es sencillo de resolver, pero hay una cuestión muy clara y que es donde hay que actuar, es la vivienda pública de alquiler. Tenemos una vivienda pública de alquiler
escasísima, no llega al 3% del parque de vivienda. En Europa están cerca del 10%. Y ahí es donde actuar, hay que hacer vivienda pública de alquiler para que los jóvenes puedan ir a esas viviendas a unos precios asequibles, luego poder ahorrar y afrontar el pago de una vivienda. Porque claro, vemos como realmente sale mucho más rentable optar por hipotecarse que por pagar un alquiler, pero hay que tener unos ahorros que pueden ir de los 30.000 a los 40.000 a los 50.000 euros. Y eso no lo puede afrontar cualquier familia y no lo puede afrontar un joven que se vaya a vivir de alquiler, cuando tiene que pagar en la ciudad de Zaragoza por un piso de 2 habitaciones de 800 a 1.000 euros y subiendo. La vivienda es un derecho reconocido en la Constitución y la vivienda debe dejar de ser un activo meramente especulativo. Javier, sí. Sí, efectivamente yo creo que es este típico problema que afecta a mucha gente, sobre todo a los jóvenes, como decía Jorge, pero que tiene muy poca rentabilidad electoral. Entonces, todos los gobiernos, a no ser que quieran sacar dinero vía venta de terreno o modificaciones de los planes urbanísticos para hacer caja, es un tema que suelen dejar un poco apartado porque genera poca rentabilidad electoral. Nadie sabe al final quién ha hecho, quién no ha hecho, quién ha hecho más por proporcionar al mercado estas viviendas de alquiler que decía Jorge y quién no. Entonces, hemos llegado a una situación donde efectivamente estamos en un momento en que la gente joven, aunque gane un buen sueldo, casi no se puede plantear vivir solo, porque pagar un alquiler en una zona más o menos céntrica o cerca del puesto de trabajo y tal, se te puede poner ya en 700, en 800 euros. Y si no, ya tienes que empezar a compartir piso. Entonces, claro, te estás encontrando con gente que está teniendo un cierto poder adquisitivo, pues ha aprobado una posición, ha conseguido, antes hablábamos de los médicos y tal, claro, un chaval que esté haciendo la residencia en Zaragoza y que esté ganando 1.200 más las guardias, dice, todo un señor médico no puede alquilar un piso, tiene que compartir piso con alguien, ¿no? Y la compra pasaba, yo creo que lo comentaban tanto Juan como Jorge, necesitas un capital, bastante más capital que el que plantea en general Idealista. Es decir, Idealista supongo que habrá hecho la media, pero claro, se llama Idealista por algo. Claro, hay muchas zonas... Será una vivienda pequeña. Claro. Exacto, hay muchas zonas... Si no sería realista. Muchas zonas y muchas viviendas que no se buscan, que no. Entonces, la gente necesita bastante más dinero para comprarse una vivienda y pagar bastante más de 300 y pico de euros que hablaban esto, ¿no? Entonces, claro, tenemos un serio problema al que no se ha querido entrar y las consecuencias son estas. Hoy los jóvenes aragoneses, españoles en general, aunque tengan trabajo y tengan un buen sueldo, no pueden casi ni siquiera vivir solos y tienen que empezar a compartir habitaciones para poderse irse de casa. Si no, lo hemos comentado aquí alguna vez, me parece que eran 7 de cada 10 jóvenes no se puede ir de casa antes de los 30 años.